Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la primera microclase orientativa de métodos de investigación en filosofía con este primer tema que nos va a orientar sobre qué es un método. Vamos a conversar un poco sobre la clasificación de las ciencias y algunas características del método científico. Pero lo principal va a ser identificar cuáles son las principales operaciones en juego al momento de investigar. Por supuesto, son operaciones cognitivas y conceptuales. La palabra método viene del griego, que significa el camino, lo que está más allá del camino. Es decir, que este prefijo metá va a estar en varias palabras del español, del castellano, indicando una reflexión sobre. En nuestro caso, el método tiene que ver con la reflexión y la estructura de la producción del conocimiento, en algún sentido, y también una reflexión sobre los modos de la conceptualización en filosofía, en otro sentido, ¿no? Entonces, el método tiene una preponderancia en las etapas históricas de la historia del pensamiento que va cambiando. Derivado de esta palabra encontramos la palabra metódicos, que en griego es quien ejerce el método, y el verbo metodeu, es decir, la acción de metodologizar, diríamos, ¿no es cierto?, en español, en castellano. Acá tenemos una breve clasificación de las ciencias, que ustedes la pueden encontrar en Esther Díaz también. ¿Qué nos interesa acá? Lo que nos interesa es la división entre el objeto de estudio de las ciencias formales y los objetos de estudio de las ciencias fácticas. Las ciencias formales, como ustedes vieron bien en lógica, tienen objetos inmateriales, es decir, números, medidas y vínculos entre los números y también proporciones entre los números. Ahora bien, las ciencias fácticas tienen objetos de estudios empíricos cuantificables. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está la filosofía acá? Fuera de este cuadro. La filosofía no es una más de las ciencias, aunque estudiamos en Antigua y en Introducción que la filosofía es la madre, dicen, de todas las ciencias, la raíz de todas las ciencias, ¿no? La que parió las ciencias. ¿Pero por qué? Porque eso está basado en una concepción del filósofo antiguo como el que sabía todo. Era un poco médico, un poco lingüista, un poco político, etc. ¿Qué más nos interesa de esta parte? Que las ciencias formales utilizan el método deductivo y que las ciencias fácticas utilizan una variedad de métodos inductivos, ¿no? Entonces ahí podemos ver qué tipo de ciencias son las fácticas naturales y las fácticas sociales y humanas. Volviendo a otra forma de clasificar la ciencia, podemos decir que como decíamos recién, ¿no?, las ciencias formales tienen un objeto formal y las empíricas fácticas tienen un objeto material. También otra forma de clasificar es en dónde ponen el acento las ciencias, si es en el descubrimiento o en la validación. Y la última forma es qué tipo de discurso informativo utilizan las ciencias, con enunciados que agregan información al final que no estaba en las premisas, es decir, enunciados sintéticos, ese es el caso de las ciencias fácticas, o con enunciados que solo repiten y vinculan la información de las premisas. Ese es el caso de los enunciados analíticos que utilizan las ciencias formales. ¿Qué tipo de metodología tienen las ciencias sociales? Para concentrarnos en una de las ramas de la ciencia, ¿no? Utilizan el método hipotético deductivo, es decir, hacen una conjetura sobre la realidad
que luego tienen que probar, y toda la variedad de los llamados métodos no deductivos, dentro de los cuales la inducción es uno de ellos, ¿no? La analogía, es decir, la comparación, la retrodicción es empezar a pensar desde la construcción, desde la conclusión y reconstruir las premisas, la interpretación, que es el método hermenéutico, y el método crítico, que es la búsqueda de la posibilidad de la polémica dentro del conocimiento. ¿Qué quiere decir la polémica en el sentido antiguo, polemos, ¿no? La pelea entre dos razones. El método crítico no toma nada como verdadero y como supuesto, siempre cuestiona. Ese también es uno de los métodos de las ciencias sociales. Ustedes van a poder leer con tranquilidad las características del método. Nosotros nos queremos concentrar en una. ¿Qué quiere decir que la ciencia, que el método científico, digamos, trasciende los hechos? Que la ciencia no busca una explicación particular de un hecho concreto. Simplemente lo que hace es buscar esa explicación, simplemente y complejamente, ¿no es cierto?, incluirlo dentro de una teoría. Es decir, poder ver cómo ese hecho particular no es una anécdota única, sino que se puede explicar desde una teoría. Eso quiere decir que la ciencia trasciende los hechos. Acá hay una cosa que tenemos que marcarlo, está en el punto de: no todas las ciencias tienen verificación empírica. Este autor, que es Ezequiel Anderegg, está pensando en la psicología, está pensando en las ciencias sociales y no, por ejemplo, en la psicología, ¿no? que es una ciencia que no tiene una verificación empírica. Atención eso cuando lean el texto. A ver, vamos a ver otras características. ¿Qué quiere decir que la ciencia es objetiva? Eso está muy discutido ahora. Ustedes pueden haber leído autores como Bourdieu, que dicen que la ciencia no es objetiva, que es un campo de conflictos, de intereses. Pero para nosotros el lenguaje científico va a ser objetivo. Quiero decir yo, para nosotros que estamos empezando a estudiar y todavía no estudiamos esas corrientes, pero también para toda la ciencia. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que tiene que ser compartido por cualquier razonamiento humano, por cualquier razón, y tiene que producir fenómenos que se puedan reconstruir en cualquier espacio y tiempo. Así que atención con esa característica, que es la que nos interesa en este momento. Muy bien, ahora tenemos una serie de operaciones mentales cognitivas que vamos a ir realizando sobre los objetos, ¿no? Algunas de estas operaciones nos van a servir para poder analizar nuestros conceptos en filosofía. No todas de ellas, de las que vamos a dar, pero es interesante identificar los procesos cognitivos y conceptuales al momento de, por ejemplo, enumerar, describir, comparar, distinguir, clasificar y definir. Es decir, van a ir viendo acciones que son cada vez más complejas. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? Identificar cognitivamente los procesos de conceptualización. Estos procesos de conceptualización se pueden dar tanto en las ciencias, y vamos a ver cuáles de ellos, que son bastantes, nos van a servir para la filosofía. Van viendo que los procesos se van complejizando. Yo esto les dejo que ustedes lo lean tranquilas y tranquilos y lo repasen en la bibliografía. Fíjense, este punto número 11 también nos interesa. Establecer un plan de acción va a ser diseñar un método, ¿no? Va a ser diseñar un conjunto de técnicas para acercarse al objeto de estudio y poder reconstruirlo, indagar, explorarlo e insertarlo en una teoría explicativa. Muy bien, repasen la bibliografía. Nos preguntamos, nos deja muchas preguntas esta microclase, ¿no? Habíamos dicho, ¿la filosofía es una ciencia o no? No, no lo es.
Recuerden, está en otro cuadro. Esto lo vamos a ver en 2 clases recién, en qué cuadro está la filosofía. En el próximo capítulo, encuentro, microclase, vamos a ver qué características tiene en cuanto a la generación del conocimiento. ¿Por qué damos este tema en el programa? Un misterio, no, mentira, lo vamos a ir conversando. ¿Y cuáles son los principales métodos de la filosofía?